Bueno, vamos con el siguiente informe. Mujeres amazónicas a la espera de una casa de acogida en Morona, Santiago. Información de radiolacalle.com. La red de mujeres amazónicas está a la espera de la construcción de una casa de acogida en Morona, Santiago, para proteger y resguardar los derechos de mujeres y actuar en casos de violencia de género. Tradicionalmente, la Amazonía ha sido una tierra de conquistas y mucho despojo. De igual manera, el cuerpo de las mujeres se consideró de conquistas y despojos. Esto ha sido generado o ha ido generando una brecha gravísima de desigualdad que ha dejado enormes costos como la violencia en contra de mujeres y niñas. Las provincias amazónicas, entre ellas Morona Santiago, es una de las provincias más pobres del país. Los recursos no mejoran la vida de las mujeres y de allí que la violencia es más alta. Así dijo para Radio La Calle Auxilio Vera, vocera de una agrupación. Añadió además que a pesar de contar con políticas públicas para mejorar estos problemas como la violencia de género, no existe apoyo económico para poner estas políticas en marcha. El acceso a la salud para la mujer en Morona, Santiago es inexistente, no solamente por las distancias que deben recorrer para encontrar un centro de salud, sino más bien porque tampoco hay hospitales o casas de salud que resuelvan sus problemas. Si es que necesitan hacerse un chequeo especializado, no tienen a dónde ir para una tomografía, o tienen que salir a Cuenca o a Quito o a Pastaza, en el mejor de los casos en atención privada. El cultivo y la agricultura sustentable familiar solamente permite mantenerse a diario, pero no vender productos, ya que no existe posibilidad alguna de movilidad por las distancias entre lo urbano y lo rural. La violencia es grave. Han pasado décadas de lucha para visibilizar esta enorme pandemia que afecta la vida de las mujeres en una Amazonía distante, que ocupa el 45% de los territorios ecuatorianos y solamente el 5% de la población del país. De esta población, solamente el 30% no se concentra en el área urbana y el 70% vive en la ruralidad. Así lo explicó Vera. Hay 11 pueblos indígenas, además de mujeres mestizas y afros, que viven en este territorio y no conocen sus derechos, y además de que se trata de la vida libre de violencia. Esto no la conocen, que las que sí los conocen no tienen claro a dónde deben ir a denunciar. Para las mujeres pobres, por ejemplo, la violencia se ha convertido en una cadena perpetua para aquellas que tienen voz, o que teniendo voz nunca van a poder expresar, y para eso está la red de mujeres amazónicas. La casa de acogida, la red está trabajando en un territorio amazónico y exigiendo a las autoridades acciones inmediatas. Desde el año 2019 la red ha trabajado por la construcción de una casa de acogida en Morona, Santiago. Las 13 casas de acogida quedan muy pequeñas en relación a la demanda que existe. Así agregó, 79 de cada 100 mujeres en esta provincia quienes sufren de violencia de género. La red presionó al gobierno provincial anterior y actual. El proyecto se ha postulado en la Secretaría Técnica Amazónica y pasaría esto al Consejo de la Planificación de la Circunscripción Amazónica. El 6 de enero de 2023, este año, el presidente Guillermo Lasso se comprometió con la red a cumplir con esta construcción de la casa de acogida, que tiene un financiamiento de $3 millones. Se han estado atrás exigiendo, porque se ha tenido conocimiento de este presupuesto IVA para otras obras. Se lo ha visto al presidente hace ya una semana en Orellana y se ha hablado con él. Así dijo que este proyecto se haría en Morona, Santiago, porque es un compromiso del presidente y la primera dama frente a la cruenta situación que viven. Así lo explicó Vera. La organización estaría vigilante de que en el Consejo de Planificación se apruebe el proyecto en mención.
Esperemos. La Universidad del Sur y Quitopías, así es, Quitopías, será construida por centralinos. Este 12 de septiembre, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó hasta la Universidad Central del Ecuador para acoger proyectos e implementarlos en el municipio. La mañana de este 11 de septiembre, en esta primera etapa, se reunió con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El burgomaestre explicó que llegó hasta el centro académico porque en campaña se comprometió con al menos 13 facultades para que sean asesoras de la alcaldía. Él dice que quiere quedarse con lo central, en la central. El objetivo es que el jefe del cabildo elija uno de los proyectos para la construcción del Instituto Universitario Técnico Tecnológico del Sur de la capital. Además, se espera que los centralinos aporten con propuestas para ejecutar los centros culturales denominado Quitopías. Entre las carreteras beneficiantes o beneficiadas están arquitectura, ciencias humanas, sociología, economía y muchas más. Las Quitopías. Salgado, 1.000 millones de la Reserva Internacional sería fuga de capitales que van a parar a paraísos fiscales. Esto dijo Silvia Salgado. Este 12 de septiembre, la economista Vilma Salgado, explicó para Radio La Calle que varios son los factores por los que las reservas internacionales ha reportado una disminución de casi 2.500 millones de dólares, según datos del Banco Central del Ecuador. De acuerdo con el gobierno, estos recursos fueron utilizados para cubrir el pago de la deuda pública. Sin embargo, Salgado apunta, así como la ex gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, a una fuga de capitales por parte del sector privado por 1.000 millones de dólares. Cáete. La experta señala que la explicación del régimen se basa en la evolución que se ha tenido las exportaciones en Ecuador, es decir, la disminución del monto de las exportaciones de petróleo ante todo, de las empresas privadas. Añade que la reducción de esta reserva internacional se debe también a que se han disminuido los ingresos del impuesto a la salida de divisas. Su decrecimiento también ha provocado una caída del 27% en la recaudación de este impuesto. Pese a que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional culminaron, el gobierno sigue cumpliendo con esta promesa a los importadores y fugadores de capitales, recalcó. En cuanto al gasto, Salgado expone que ha incrementado por razones internacionales como la elevación de las tasas de interés desde Estados Unidos, que repercuten en el país por ser un deudor. Adicionalmente, el gobierno tuvo que cumplir con el alza salarial a profesores para acatar con la reforma a la LOEI. La suma de estos factores ha desembocado que, pese a que la reserva ha bajado desde junio 2022, su reducción más fuerte entre enero y junio en este año reporte un pago del 36% más respecto a junio del 2022. En suma, aumentó el gasto y se redujeron los ingresos según el régimen. Y obras, nada. La dolarización en riesgo. El gobierno de Lasso reiteró que si no se cubría este pago de la deuda pública, podría tambalear la dolarización y por ende la estabilidad económica del país. Más para Salgado, dichas declaraciones son simples amenazas utilizadas por el gobierno para aplicar sus medidas impopulares. De acuerdo con ella, usan estas muletillas que supuestamente benefician al país para implementar medidas contrarias al bienestar del Ecuador. Por ejemplo, la reducción del ISD, impuesto a la salida de divisas, que permite abaratar la fuga de capitales porque ya no pagan más como antes, y reforman en pro de exoneraciones tributarias. La ministra de Telecomunicaciones declaró que redujo impuestos a los operadores de las telefónicas, redujo impuesto a la cuota de mercado
y también tarifas del sector con la expectativa de que ese dinero no vaya a impuestos, sino a inversión. Por eso compensación nunca se dio. Esta nunca se dio. El Estado dejó de recibir 320 millones de dólares por decisión política, puntualizó. Salgado además sostiene que este dinero pudo ir a salud y educación para los ecuatorianos, pero siguen usando este argumento que es puro cuento. ¿A dónde fueron a parar? Salgado suscribe las palabras de Artola de los 1.000 millones de dólares de retiros de la banca privada que constituirían la fuga de capitales que terminan en paraísos fiscales. La fuga de capitales es una amenaza para la población y cuando se da, lo que hay que hacer es generar leyes que detengan esta salida de divisas, dijo. Además, refirió que en el gobierno actual dejaron los fondos abiertos únicamente con el sistema financiero privado, ya que la ley de defensa de la dolarización prohibió al Banco Central del Ecuador a realizar operaciones con el Estado y sus entidades. Dichos fondos solo habrían ido a parar para giros con el sector privado. Se nos feriaron las reservas. Sorprendente. Noboa dice que no cambiará su plan de trabajo por la CONAIE. El presidenciable Danielito Noboa no tomará en cuenta los puntos de lucha que tiene la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La CONAIE puede decidir lo que quiera, yo tengo mi plan de trabajo, dijo. Según el candidato, si les gusta el plan de trabajo, podría trabajar en conjunto con la CONAIE. No obstante, sostuvo que el líder del movimiento indígena, Leonidas Issa, es correísta, por lo que no aceptaría la propuesta de Noboa. Leonidas Issa es correísta toda la vida, dice, ha sido correísta y pues no va a cambiar por mí. No hay que ser gil, comentó el presidenciable a una radio local. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la CONAIE? La CONAIE sostuvo que la democracia no se trata de gustos, sino más bien de inclusión y participación. Además, resaltó que junto a los sectores populares ratificar sus demandas, entre ellas el cobro de deudas a los grandes grupos económicos. El movimiento indígena incluso ejemplificó el cobro de impuestos a la deuda del grupo Noboa, que asciende a 88 millones de dólares. Asimismo, afirmó que el Ecuador no quiere más privatizaciones. Así las cosas.